Tiene usted 57 años, tendrá usted un buen bono del retiro, tiene experiencia acumulada, se ve entero físicamente. Gracias. ¿Tiene usted la vida resuelta en lo que sigue? Pues mire, en esa parte creo que sí hay bastantes buenos apoyos y sí llevo ya un rato pensando que esto pues se iba a acabar y entonces sí he empezado a elaborar otras ideas. Entonces sí salgo con una posición agradable, yo creo que bien construida y pensando hacer algunas otras cosas, sí. Yo antes de venir aquí fui profesor, estuve 9 años al frente del Departamento de Derecho del ITAM, enseñaba constitucional. Ahora lo que quiero hacer es otra vez irme de profesor de investigador, voy a estar en algunas instituciones de profesor, de investigador, y sobre todo quisiera hacer como experiencia, pensar y escribir lo que aquí viví. Una primera cuestión fue cambiar el estilo de las sentencias de la redacción, otra fue tratar de allegarnos de información científica para resolver los casos, otro fue haber introducido algunos métodos de interpretación que no eran comunes en ese tiempo, en otros tribunales constitucionales del mundo sí, pero aquí no, y ese yo creo que, y haber también cambiado la forma de construcción de los equipos de trabajo, ¿no? Antes casi todos tenían pura gente del Poder Judicial, yo empecé a traer gente de la academia, gente de la investigación, gente que había estudiado fuera y no había estudiado en México, en fin, ese yo creo que también fue un cambio bien importante en cuanto a la socialización, digamos, de los abogados que estaban trabajando aquí en la Corte. Yo creo que no, yo creo que hay algunos ministros que están también en esa misma dinámica. Lo que es interesante no es si no hay ninguno, sino que quién va a venir. Porque sí hemos tenido, con la salida de la ministra Sánchez Cordero, la salida del ministro Silva Mesa hace 3 años, sí creo que ellos siempre estaban en un bloque más liberal, entonces sí ha habido algunos ajustes en la votación. Creo que es muy importante que como sociedad, ustedes, los medios, todos, le pongamos mucha atención a quién me va a sustituir, no por tratarse de mí, sino porque sí creo que genera una descompensación en un cierto sentido en la Corte con respecto a lo que se había votado durante muchos años. Mire, el presidente electo es un hombre con una gran presencia pública, un manejo muy bueno de medios, una imagen bien plantada, una gran legitimidad política. Entonces, creo que cuando uno, sea él o cualquier otra persona, se enfrenta con personalidades políticas en un régimen presidencial como el nuestro, la Suprema Corte tiene que mantenerse independiente de ese poder político y de la simbología, del discurso, de las imágenes del poder político. Creo que la Corte, con este tipo de personalidades, todas, da igual si son de izquierda, de derecha, son personalidades políticas fuertes. Hay muchísimos ejemplos, pues lo único que la Corte tiene que hacer es, por simple que parezca, sostener lo que la Constitución dice, que a veces no es fácil porque una interpretación beneficia a unos y otra interpretación beneficia a otros y perjudica a otros, etcétera. Entonces creo que este es el principal reto, mantenerse autónoma, mantenerse independiente y no involucrarse en juegos políticos que no son propios de un órgano jurisdiccional. No sé lo que va a pasar con él porque yo no ha sido presidente, ya ejercerá. Pero si uno se fija con cuidado, en los años del prismo, lo que había es que el presidente de la República simbolizaba prácticamente a todo el Estado Nacional, simbolizaba a la nación, simbolizaba al pueblo de México, era una voz, digamos, casi total en el proceso político. Y consecuentemente él era un poco la encarnación de la Constitución. Acuérdense los discursos del 5 de febrero, ya tienen muchos años que son bastante deslucidos, pero eran discursos importantísimos. El presidente sentaba doctrina política, doctrina jurídica, muchos hilos de la creación normativa pasaban por él. Entonces, si el presidente López Obrador va a ser un presidente que haga ese tipo de cosas, desde luego los espacios de la Suprema Corte quedarán reducidos, se seguirán resolviendo asuntos. Yo deseo que siga siendo una Corte independiente, una Corte
que resuelva lo que tenga que resolverse conforme a una racionalidad jurídica, ese no es el punto. Simplemente es como una ocupación del espacio público. Y ahí sí creo que la Suprema Corte y muchos órganos del Estado se verán reducidos. Ni siquiera digo que sea indebido, simplemente me parece que son formas en que se ejerce el poder público. Nosotros tenemos aquí formas de medición. Yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, la autocrítica, yo creo que, en fin, yo hablo por mí, a mí me gusta mucho la sociología y utilizo una expresión de varios sociólogos que es la reflexividad, ¿no? A mí sí me gusta preguntarme siempre qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces, yo en esa parte creo que sí, hemos podido, a mi punto de vista, corregir en lo que es corregible. Yo, por ejemplo, lo que me ha tocado, le decía, llegué y cambié el estilo de las sentencias, cambié la forma de dar las audiencias, en fin, una serie de cosas para ajustarme. También la reflexividad me parece que es disminuir considerablemente la vida social de uno. Yo aquí estando en la Suprema Corte la he disminuido muchísimo, no voy a fiestas y convites, como decía la ley, porque no me parece correcto que se tenga. Eso también me parece que es una forma de autocontención, de diferenciación, de señalamiento. Aunque eso nadie se lo pide, o sea, nadie sí me lo pide porque yo no puedo tener amistad estrecha o enemistad manifiesta con algunas personas, pero sí creo que es también parte de una autocrítica, ¿no? Y esta es una autocrítica personal, no es esta autocrítica de relumbrón para que los demás digan que qué bien se porta uno. Entonces, ahí sí hay una cuestión. Y en segundo lugar, ¿cuál era la segunda parte? Porque eran dos, la autocrítica y la... ¿Por qué no se han logrado ganar la confianza? Mire, yo creo que ahí hay un problema bien interesante. Es verdad esto, pero creo que hay que verlo en dos dimensiones. Si uno ve, ninguna autoridad pública en el mundo ha incrementado sus niveles de confianza. ¿Por qué no los incrementa? Porque me parece que tenemos una sociedad con altísimas expectativas, a veces generadas desde el propio poder público para legitimarse, derechos para todos, empleo para todos, trabajo para todos, ingresos para todos. El poder público ofrece muchas cosas, como poder público general, ahora sí que aquí y en China, y después lo que acontece es que esas expectativas no se pueden satisfacer.